Yulisa Báez es una amiga desde hace muchísimos días que la conozco, ¿verdad? Obviamente ella va siendo bastante jovencita porque sigue siendo bastante jovencita aún, o sea, digo porque era precoz en su, ¿verdad? Ya en todo su trabajo está aquí con nosotros y por supuesto le agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Cemento de la República Dominicana, ADOCEN, y le reitero el agradecimiento por pues aceptar venir a conversar aquí en De Agenda. Saludos, dama, ¿cómo estás? Hace muchos días que no Mucho nos tiempo, veíamos. sí, nos veíamos quizás con más continuidad antes, Sí, pero así es. siempre siguiendo tu trabajo, tu Así excelente es, trabajo. así Y es. al contrario, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, la economía en sentido general, producto de la pandemia, todo el mundo sabe el colapso que ha tenido a escala planetaria. Sin quizás el cemento es el producto principal de la principal, valga la redundancia, industria que más genera y que más dinamiza la economía, como es la industria de la construcción, y todo lo que ha sucedido con respecto a esta pandemia, me imagino que ha impactado un poco a la industria de los productores de cemento. ¿Cómo lo han pasado ahora en medio de esta pandemia? Bueno, como bien decías, esto es algo que ha afectado a todos los sectores a nivel internacional y a nivel nacional también. En la construcción, cuando cerramos el año pasado, en el 2019, y bueno, veníamos por una buena racha, como decimos Hasta marzo. hasta marzo, exactamente, cuando se hace el cierre de todo el proceso productivo con el tema de la pandemia. Pero no obstante, gracias quizás a la visión que se tenía, como tú bien especificabas, de el impacto multiplicador y el impacto positivo que tiene la construcción, cuando el Estado decide ya dejar abrir lo que es la primera fase, que fueron unos cuantos sectores productivos nacionales que pudieron iniciar su proceso de trabajo, comenzamos a mejorar, comenzamos a ver crecer un poco la construcción. Todavía seguimos en números negativos, tanto la construcción en sentido general como la industria del cemento, porque hay una relación directa entre Claro, uno y otro, por lógico. supuesto. Sin embargo, cada trimestre, para tener una manera de verlo, cada trimestre ese número negativo es menor. Ok. Sí llegamos al final del año con cifras negativas también, alrededor de un 8% en el caso del cemento, pero la industria a septiembre tenía ya, cuando digo industria me refiero a la construcción, tenía menos 16, pero Ok. cuando te vas a junio teníamos menos 40. O sea que ha ido evolucionando positivamente y esperamos que a principios del próximo 2021 las cosas sigan caminando, si Dios lo permite, y todo este tema de la pandemia llega realmente a evolucionar de una manera positiva. ¿Cómo no? O sea que ustedes estiman una caída este año de alrededor de un 8% Exacto. y el tema de la industria completa de la construcción terminará en 15-16% Correcto, sí, no creo que ese dato del 16 fue en en septiembre, o sea que septiembre. no van a haber muchos cambios en Ok. ese sentido de aquí ya a lo que es el cierre del año en diciembre. O sea que más o menos por ahí estaríamos cerrando en términos económicos el tema del desempeño de la industria. ¿Cómo no? Y bueno, pues eso obviamente, ¿cómo le ha impactado? ¿Qué han sentido? ¿Han tenido que despedir empleados? ¿Han tenido que hacer reingeniería? ¿Cómo ha provocado eso en toda la industria del cemento? Sí, nosotros fuimos uno de los pocos sectores que, principalmente por la parte industrial, de que no cerramos y paramos la producción completamente. Claro, no se estaba vendiendo producto, no se estaba poniendo a circular el producto, pero sí el proceso productivo continuó, no a los niveles ordinarios. Entonces, eso conllevó a que todos los empleos del sector se mantuvieran. Claro, tomamos todas las medidas previstas por el Estado, también estábamos con el tema de fase, estábamos también con los empleados que se pudieran estar en sus casas y nos organizamos de esa manera. Pero a nivel de industria, incluso eso es algo que nosotros destacamos, pudimos mantener lo que son los empleos que generamos a nivel de las empresas.
haciendo todos los arreglos, preservando, por supuesto, la salud del empleomanía, que es lo que más importante, lo que nos ocupaba mayormente en ese momento. Pero hemos logrado, todavía seguimos con una gran parte del personal trabajando vía remota en sus casas, pero la parte ya productiva, los empleos que tienen que ver con la operación, se han reactivado, se han mantenido y ya tenemos lo que es el proceso productivo completo laborando. En todas las fábricas. En todas las fábricas. ¿Cómo no? ¿Qué mueve la industria en condiciones normales, la industria del cemento en la República Dominicana? ¿Cuál es el aporte en empleo? ¿Qué genera? Mira, nosotros hace apenas un año y medio, y era algo que yo destacaba en una entrevista que nos hacían, República Dominicana tiene unas peculiaridades con relación a la industria cementera. Somos una isla, somos un país, vamos a decir, ¿verdad?, relativamente pequeño, pero nosotros contamos con 6 empresas productoras. La capacidad instalada que tiene República Dominicana es aproximadamente de 8 millones de toneladas. O sea, nosotros tenemos la capacidad como industria de producir 8 millones de toneladas. Sin embargo, la capacidad en los mejores momentos que pudiera estar República Dominicana en términos de consumo, en términos de activación de la construcción, consumimos alrededor de 4.5 o 5 millones de toneladas. Tenemos una capacidad ociosa que puede suplir la demanda de República Dominicana en los próximos 20 o 25 años, acorde al crecimiento que podamos tener. Y eso va, lo traigo a colación porque eso va directamente relacionado con el crecimiento del país y el crecimiento de lo que es los empleos que generamos, los impuestos que pagamos, las exportaciones que hacemos, que ayudamos al tema de la balanza corriente, del término corriente de la balanza. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, de ese total que se produce, que alrededor de 6 millones de toneladas, hay un 25% que se exporta. Entonces, es una industria que impacta diferentes aspectos de la economía y eso es algo muy positivo. ¿Y cuál es el mercado? ¿Haití o las islas del Caribe? Haití sigue siendo nuestro principal mercado de exportación, pero también están las islas del Caribe, incluso hemos llegado a exportar hasta Panamá. Claro, poca proporción, pero Haití es nuestro principal mercado. ¿Cómo no? Que me imagino que con respecto a la pandemia también, bueno, en Haití lo que han dicho sus autoridades es que el impacto de la pandemia no ha sido tan determinante. O sea, ellos se han mantenido más o menos con más estabilidad sanitaria, de acuerdo a lo que dicen, que la propia República Dominicana. Sí, que eso llama mucho la atención. Entonces, ustedes no dejaron de venderle, o sea, la venta a Haití se mantuvo constante. No, para nada. La venta también, las exportaciones en sentido general se redujeron en un 24%. O sea, estábamos paralizados, como quien dice, o sea, en el término de las exportaciones. Pero se ha ido recuperando. Todavía seguimos en negativo. Las exportaciones no se han dinamizado como estaban antes, para nada, pero sí, en el tema del mercado de Haití sí se mantiene la comunicación constante. Muchas de las empresas productoras locales han instalado centros de distribución en Haití, lo cual facilita muchísimas cosas, quizás ya el material que tenían en stock y demás, y se sigue supliendo, pero no a los niveles en que estábamos el año pasado, para decirte una fecha más cercana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, ¿qué ustedes aspiran? ¿Cuáles son las expectativas? El próximo año las autoridades están planteando, están vaticinando. De hecho, el Banco Central cree que tendremos un crecimiento de un 6% del Producto Interno Bruto. Y obviamente para lo que está sucediendo ahora es una gran noticia, solo que un crecimiento de un 6% se va a comparar con una caída de alrededor de 8% que tendremos este año. Algunos optimistas hablan de 4 o 5% que tendremos una caída del Producto Interno Bruto. Inexorablemente no hay nada que genere tan rápido empleos y que dinamice casi todos los sectores
pues los colmaderos, las señoras que venden comida cerca de las construcciones, pues el que presta, el prestamista, todo es un círculo virtuoso que se genera. ¿Qué piensan ustedes entonces con la industria y cuál es el papel que estarían llamados a jugar y conforme también a los proyectos públicos que ha anunciado el gobierno del presidente Abinader para el próximo año? ¿Cuáles son las expectativas que tienen como industria? Nuestras expectativas somos, vamos a decir que cautelosos, porque como te decía al principio, hay un tema de incertidumbre que viene dado por el mismo COVID. O sea, no sabemos, hoy día amanecemos con unas cifras, mañana con otras, y no sabemos cómo va a ir evolucionando. Pero si vemos en sentido general las propuestas que tiene el Estado dominicano con relación a la dinamización de la construcción, si vemos cómo los mismos constructores del sector privado tienen proyectos que se quedaron paralizados en este año 2020, que los tienen en agenda, que comenzaron y no han podido terminar. Esa dinámica nos hace ver que quizás podamos terminar un año en positivo. Claro, jamás, como te decía, con cifras que veníamos experimentando, pero sí quizás alrededor de un 3, un 4% en positivo, para lograr quizás a partir de ahí estabilizar y volver a retomar esa dinámica que teníamos como industria. Básicamente el Estado tiene proyectos y creo que todos los gobiernos lo saben y lo entienden, que invertir en lo que es infraestructura, las necesidades que tenemos como país en vivienda de bajo costo, esos proyectos son los que realmente hacen el repunte de la construcción y tienen ese aspecto e impacto positivo en lo que es la vida de las personas y el desarrollo de la economía. O sea que si Dios lo permite y todo sigue caminando como pudiera ser que camine, pudiéramos terminar con cifras positivas. Claro. Y eso es lo que esperamos todos. ¿Qué crecieron ustedes en el 19? Más o menos, ¿cuál fue el comportamiento de la industria? Crecimos alrededor de un 8%. Un crecimiento respetable. Sí, muy bueno, ¿no? Sí. Desde el 2014, 2015, junto con el dinamismo de la construcción, hemos venido experimentando cifras positivas. Porque una cosa conlleva la otra, inexorablemente. La construcción no es posible sin el cemento y bueno, pues eso generalmente es lo que tiende al dinamismo. Entonces, ustedes sienten que después un poco de las ciertas flexibilidades que se ha hecho, de las restricciones originales que se tomaron en marzo, ¿ustedes creen que ha habido un poco más de dinamismo en el sector, en la propia industria de la construcción y en el sector cemento? Sí, y en su momento, habían muchísimos proyectos que estaban en ejecución, que se paralizaron completamente. Tú conversas con los constructores y ellos te dicen, mira, lo único que hemos logrado hacer o en lo que nos hemos estado concentrando es en terminar esos proyectos que ya teníamos avanzados. Proyectos nuevos, no nos atrevemos todavía a iniciarlos, se está esperando que quizás el próximo año, los que ya tenemos en carpeta, como te había dicho, pero estamos metiendo todo lo que es la fuerza, porque incluso está trabajando también respetando las medidas del protocolo sanitario, con personal reducido, con horarios restringidos, y a pesar de todo esto, el sector se ha unido, que es bueno que quizás lo traiga a colación, justo en estábamos, vamos a decir, en el peor momento de esta crisis, como industria, logramos unirnos haciendo un esfuerzo en conjunto, tanto lo que son los productores de materiales, incluyendo por supuesto a los cementeros, los productores de acero, los constructores privados, todo el engranaje, vamos a decir, industrial del sector. Nos unimos en desarrollar precisamente, tratando de que la construcción estuviera lista justo cuando abriera el proceso, cuando el Estado decidiera abrir la economía, lista para comenzar a trabajar. Y duramos, desde el marzo como hasta junio, que fue que se abrió el sector, elaborando esos protocolos
protocolos que ya estaban establecidos en otros países. O sea, fue de verdad que una dinámica que se dio muy buena. Ya. Y creo que por eso logramos la confianza del Estado de permitir que en un sector como el de la construcción, fuera del impacto económico que tiene, pudiera operar rápidamente, porque ya nosotros estamos listos ¿Cómo no? para comenzar. De manera que ustedes lo que hicieron, bueno, fue, estamos detenidos ahora, pero en cualquier momento se va a abrir y sabemos que para impulsar la economía, generalmente pues el sector va a tener que arrancar y para no estar planificando después, entonces comenzaron a aceitar la maquinaria, como se dice, ¿verdad? Para Sí. estar listo y el despegue. Y así lo hicieron. Sí, porque se dio que nosotros, hubo otros países que nunca paralizaron la construcción. Algunos la limitaron un poco, pero nunca la paralizaron totalmente. Quizás dejaron solamente la parte de infraestructura o algunos proyectos privados, pero sí continuaron trabajando. Y de ahí fuimos aprendiendo en ese pequeño tiempo, oye, pero nosotros podemos hacer algo similar si tenemos los protocolos, si tenemos las construcciones equipadas con los materiales de seguridad, el distanciamiento, todos los protocolos específicos, porque imagínate, en una construcción se requieren unos protocolos diferentes quizás a un ordinario de oficina. Claro. Y eso nos dio esa ventaja y le explicábamos y le decíamos al Estado, oiga, estamos listos, podemos comenzar y este es el ejemplo que se está dando en otros países y ha funcionado y nosotros como industria total, o sea, realmente nos unimos muy positivamente y generamos esa confianza y hasta ahora, gracias a Dios, en los casos a nivel de construcción y de las mismas estructuras y todo lo demás que se dan, los contagios son mínimos. Ya. Y eso es algo que realmente ha dado muestra de que, mira, sí, no lo hicimos tan mal. Qué bien, qué bien. Bueno, pues solicito el permiso de Yulisa Báez. Ella es la directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento. Vamos a una pausa, ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.